Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta segunda sesión del ciclo de conversatorios virtuales, si Dios quiere, repensando el fenómeno religioso, religión y política. En la sesión anterior veíamos cómo el catolicismo ha decrecido aceleradamente en los últimos años y, contrario a lo que muchos quisieran, no está siendo reemplazado por ateos o librepensadores, sino por otras cosmovisiones cristianas, de entre quienes destacan los evangélicos. Pero, ¿quiénes son los evangélicos? ¿En qué creen? ¿Cuáles son sus pretensiones políticas? Para contestar a estas y otras preguntas, hemos sido honrados con la presencia de prestigiosos jóvenes investigadores del fenómeno religioso. Se encuentra entre nosotros, en primer lugar, René Tech, es antropólogo social por la Universidad Autónoma de Yucatán y candidato a doctor con especialidad en estudios americanos, candidato a doctor en estudios americanos con especialidad en estudios sociales y políticos por la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente está realizando una investigación en perspectiva comparada entre los neopentecostales de Chile y México. También se encuentra entre nosotros Manuel Andrade, es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestrante de la misma disciplina en el CIESAS. Es docente de la ENA y sus temas de investigación son sobre iglesias, grupos, comunidades religiosas de la diversidad sexual. También se encuentra entre nosotros Eric Paz, es licenciado en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestrante en Ciencias Sociales por Flaxo, México. Su tema de investigación más reciente es análisis de discurso de la Confraternice, organización evangélica político-religiosa. Muchísimas gracias a todos por asistir. Les recordamos a quienes nos están viendo en la transmisión en vivo en nuestra página de Facebook que en cualquier momento pueden escribir sus preguntas en la caja de comentarios y yo personalmente se la formularé a nuestros panelistas a su debido tiempo. Dicho esto, damos inicio. Ilumínenos. ¿Quiénes son los evangélicos? Paz, por favor. Hola, buenas tardes. Pues vaya, quiero empezar a decir que la cuestión de los evangélicos es una cuestión bastante complicada de definir, ¿no? O sea, decir quiénes son, es muy difícil decir quiénes son. ¿Por qué? Porque dentro de las iglesias y los grupos evangélicos hay mucha diversidad de creencias, mucha diversidad de participación. Hay unos que se involucran en la política, otros que no, otros que se centran más a los evangelios, otros más al Apocalipsis, otros más al Antiguo Testamento. Entonces, vaya, tenemos que la cuestión de las iglesias evangélicas, de los grupos evangélicos, es tan diversa que no se puede como que aglutinar tan fácil como podría ser, digamos, el mundo católico, que aún así en el mundo católico hay mucha diversidad, ¿no? Entonces, una primer cosa que quizá tendríamos que saber es justamente que los evangélicos son grupos, son iglesias separadas, son iglesias que de alguna manera responden a contextos muy específicos, a problemas sociales muy específicos, y a partir de ahí buscan tejer alianzas con iglesias hermanas, iglesias que se parecen, o iglesias que de alguna forma tienen intereses comunes. Entonces ahí empiezan a juntarse, a ver qué es lo que les interesa a cada uno de manera particular, para poder armar alianzas un poco más grandes y tratar de definirse como un colectivo. Sabemos que, pues bueno, los colectivos evangélicos también son tan diversos que atienden algunos migración, algunos violencia, algunos intentan formar partidos políticos, algunos se van más a una cuestión de marchas por la vida, no lo sé. Entonces, vaya, resumo esto diciendo que es difícil definir qué es un evangélico, pero podemos sintetizarlo en algunas características. Hay creencia en Cristo, en la imagen de Cristo, en la divinidad de Cristo, un respeto de alguna forma importante hacia los evangelios. Hay una visión, como lo llamaría Paul Forrester, una visión conversionista que trata de no solamente de vivir la palabra de Dios, sino que otras personas vivan la palabra de Dios también. Y pues vaya, de alguna manera, muchos evangélicos, no todos, tienen unas visiones como apocalípticas del mundo, no en el sentido que todos entendemos, de que el mundo se va a acabar y va a haber llamas y esto, sino más bien que va a haber una especie de cambio de época donde los evangélicos tienen que prepararse. Y por eso se habla mucho de pecado, de redención, de perdón, para tratar de, pues, jalar todos juntos esperando una segunda venida de Jesucristo. Eso en resumen. Muchísimas gracias, Eric. René, ¿qué puedes compartirnos acerca de quiénes son los evangélicos? Bueno, siguiendo un poco la línea de Eric, referente a esta característica de
de lo diverso y heterogéneo que es el mundo evangélico, tal vez como que la visión más cercana que tenemos de estos grupos es en lo que se nos ha presentado en la opinión pública, en los medios de comunicación, ¿no? Hoy en día también con el actual gobierno. Entonces, la vinculación que tienen los evangélicos con la política es un elemento que ha estado bastante en auge en los últimos años, ¿no? Sin embargo, los evangélicos, aunque algunos piensen que es la primera vez que estamos viendo la incursión de grupos religiosos evangélicos en política, esto no es algo nuevo, ¿no? La presencia de los evangélicos en el espacio público y político ha estado desde que llegaron los primeros protestantes a México, ¿no? Junto con las leyes de reforma, con el gobierno juarista, en el porfiriato y también en los gobiernos posrevolucionarios, la presencia de ciertas figuras evangélicas protestantes han sido importantes para el desarrollo de estos procesos históricos. Si bien tal vez hoy en pleno siglo XXI, la forma en que estos grupos están involucrándose en la política es lo novedoso, ¿no? Si antes apelaban a las luchas por la libertad de conciencia, la libertad de culto, ¿no? La secularización, la laicidad, hoy en día lo que tal vez o lo que aparentemente nos están mostrando los medios de comunicación, que es la lucha evangélica en la política, es por las cuestiones morales, ¿no? Entonces vemos muchos grupos articulándose, grupos como el Partido de Encuentro Social, como la Confraternice, algunas figuras políticas también que se identifican como evangélicos y que pertenecen a algún partido político, han estado en alguna función pública. Todos estos pareciera que tienen un elemento en común, ¿no? Que es como llevar sus valores religiosos al espacio político y de alguna forma influir en la sociedad desde estas posiciones de poder. Entonces, solamente para destacar que tenemos que tener en cuenta que los grupos evangélicos participan en el espacio político no como una acción nueva de parte de ellos, sino como unas nuevas formas de involucramiento tal vez, ¿no? Que hemos visto la transformación de sus motivaciones dentro de estos espacios. Y bueno, y más adelante podemos seguir hablando de esto. Muchísimas gracias, René. Manuel, por favor, ilústranos, ayúdanos a entender más sobre esta problemática de quiénes son los evangélicos. Bueno, evangélicos comúnmente los denominamos cristianos, como en oposición a los católicos, pero pues el concepto más adecuado es como lo venimos manejando ahorita en esta plática, que es el de evangélicos. Y básicamente se les llama evangélicos porque la base de su doctrina está en los evangelios de la Biblia, y pues vienen de una corriente desde el protestantismo, y pues igual como nos decía Eric, hay mucha variedad dentro de estos grupos evangélicos, y dentro de esta variedad también encontramos una variedad en sus creencias. Lo que los relaciona es la creencia de que Cristo es el Salvador. Entonces, para acceder a la salvación tenemos que aceptar que Cristo es nuestro Salvador. Y pues sí, hay una variedad de creencias. Hay muchos grupos que como que legitiman hasta cierto punto la creación de un nuevo sistema evangélico, como la Confraternice. Se le da una cobertura espiritual, y entonces eso lo legitima como que sí somos un grupo evangélico bien, ¿no? O sea, que tenemos reconocimiento de otros grupos. Por ejemplo, hay grupos, la mayoría de los que conocemos, que están en contra de la diversidad sexual por las interpretaciones bíblicas, pero hay otros que están a favor, bueno, no a favor, sino que dicen, se basan en estudios bíblicos para afirmar que la Biblia realmente no critica ni juzga la diversidad sexual como la homosexualidad. Entonces, ese es un ejemplo de las variantes que hay en todo el universo de lo que son las iglesias evangélicas. Y bueno, creo que con eso podría cerrar como una primera introducción de qué son las iglesias evangélicas. Muchísimas gracias. En verdad, todos estos comentarios han sido bastante ilustradores, clarificadores sobre realmente quiénes son los evangélicos. Nada más como para presentar un pequeño resumen de lo que han comentado, parece que debemos de quedarnos con la idea de que los evangélicos, en primer lugar, son un grupo diverso.
estamos acostumbrados a homogeneizar y a catalogar, esto es evangélico. Y el problema de homogeneizar es que precisamente invisibilizamos todas las diversidades, todos los matices que puede haber en su interior, que como bien dicen, incluso por ejemplo en los temas fuertes en los cuales se han caracterizado que son las políticas morales, pues como bien nos comenta Manuel, no todos ni siquiera pueden catalogarse como estar en franca oposición, sino hay bastantes grupos que al fin y al cabo es el trabajo que realiza Manuel, que se abren, que tienen otra perspectiva y se replantean las formas de la diversidad sexual, y que además, como bien nos comentaba René, no es una cuestión nueva, sino que ya también tiene bastantes años en México, a pesar de que últimamente parece que son el tema de moda, el tema de novedad, y me parece que con lo que han planteado hay muchísimos elementos con los cuales seguir platicando. No obstante, antes aprovecho para recordar a quienes nos están viendo por nuestra transmisión en vivo en la página de Facebook, que pueden escribir sus preguntas, sus comentarios en la caja de comentarios de esta transmisión, y yo se la formularé a los panelistas a su debido tiempo. Las respuestas han sido muy clarificadoras y me parece que podemos seguir el diálogo. En primer lugar, una pregunta abierta a quien quiera contestar. Adelante. ¿Cuál es la naturaleza de la relación de los grupos evangélicos con la Iglesia Católica? ¿Es tan combativa como la han pintado los apologetas católicos o ha habido puntos de encuentro? ¿Cómo ha sido esta relación? Está apagado tu micrófono, Manuel. Sí, perdón. Si me permiten comenzar, justamente en esta relación sobre la ética, los valores y la moral y las perspectivas de la Iglesia es un punto de acuerdo entre la mayoría de las iglesias evangélicas y la Iglesia Católica. Los grupos activistas cristianos más visibles, más organizados son los de la Iglesia Católica, por la misma amplitud de eso. Tenemos al Frente Nacional por la Familia, con participación. Tenemos ahorita Ola Celeste, que es un grupo que está en contra de la despenalización de la interrupción del embarazo. Ellos son como los más evidentes, pero podemos ver que en la mayoría de sus manifestaciones, en la mayoría de sus críticas ante estas reglas, ante estas nuevas posibilidades como la despenalización del aborto, el derecho de personas del mismo sexo para casarse, el derecho igual de adopción por parejas homoparentales, ellos se unen como a estas luchas. Entonces también hay grupos evangélicos que se unen a estas luchas y que participan con ellos. Por ejemplo, yo creo que el caso más mediático que muchos recordamos fue en el 2016, que fue el de Frente Nacional por la Familia, o sea, esa fue la organización que organizó estas marchas en contra de que se permitiera en todo el país el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas homoparentales, y bueno, no sé si se acuerdan, pero habían marchas en todo el país con estos autobuses naranjas, idea que viene de España, pero bueno, y dentro de estas marchas también habían muchos grupos cristianos también. E incluso hasta el año pasado, si recordamos en Oaxaca, que se despenalizó la interrupción del embarazo, hubo también marchas por parte de muchos grupos cristianos en general en contra de esto. Entonces ahí andaban, obviamente, Ola Celeste, estaba el arzobispo de Oaxaca, pero también estaba la presencia de muchos grupos cristianos, y de hecho encabezando la marcha tenían una pancarta muy grande que decía Oaxaca por el derecho a la vida o algo así, y venían todos los logos de las organizaciones que estaban participando, entre los que se encontraban pues muchos grupos cristianos, muchos grupos católicos, pero también otros muchos grupos evangélicos. Entonces, como les decía, si bien existen grupos evangélicos que aceptan la diversidad sexual, la realidad es que la gran mayoría sigue con estas percepciones más tradicionales, que pues están en contra de estos temas como la diversidad sexual y obviamente también los temas pro vida. Sí, yo quisiera complementar lo que dice Manuel. Si bien es bastante interesante lo que estamos viendo hoy en día en cuanto a ver evangélicos y católicos en el espacio público juntos de la mano, ¿no? Ese tipo de ecumenismo estratégico era algo impensable unos años atrás. O sea, ver a ambos grupos religiosos
con un objetivo en común es nuevo, ¿no? Sin embargo, este tipo de alianzas habría que ver hasta cuándo van a durar, ¿no? Porque a pesar de que tienen elementos en común ideológicos, políticos, ¿no? Valóricos, eso va a terminar en el momento en que crucen la línea hacia lo simbólico o lo religioso, los principios más fundamentales de cada uno de estos grupos, ¿no? Porque si bien ambos parten o sea, ahora sí que por naturaleza religiosa son discordantes, ¿no? Tanto los evangélicos con los católicos. Entonces, vemos este escenario político, religioso, moral, ¿no? Donde los evangélicos conservadores, eso igual creo que hay que establecer, como también mencionaba Manuel en la intervención anterior, estos evangélicos conservadores que son diferentes a los evangélicos más progresistas o más neutrales, ¿no? Donde tal vez sí tienen una concepción conservadora de la familia, tradicional de la familia, pero jamás irían a marchar en contra de los derechos de otros grupos, ¿no? Yo creo que eso representa a la gran mayoría de la población evangélica. Entonces, lo que estamos viendo es una minoría evangélica, una minoría que tiene mucho poder mediático, mucho poder político, son los que están aliándose con esta jerarquía católica también para obstaculizar el avance a los derechos sexuales y reproductivos. Tal vez solo en esos espacios hemos encontrado puntos de encuentro entre ambos grupos, aunque podríamos ver tal vez en algunas agrupaciones evangélicas carismáticas que tienen ceremonias religiosas ecuménicas con grupos católicos carismáticos también, ¿no? Pero eso es como una cuestión muy aparte del espacio público. Muchísimas gracias, René, muchísimas gracias, Manuel. Pues sí, precisamente eso es algo que llama muchísimo la atención, cómo pareciera que grupos que históricamente habían estado en pugna, de repente están aliados ante este eje de temas. Pero y es algo que sigue rescatando ahorita, como bien comentabas al final, René, parecía que es una minoría que es altamente mediática, y que esta alianza incluso no solamente se ha hecho con la Iglesia Católica, sino que también que parece que hay ciertos nexos con la política, particularmente con la 4T. En este sentido, pues sí quisiera preguntar, dada que es conocida la relación de Obrador y otros políticos morenistas con los evangélicos, o con algunos grupos específicos de evangélicos, sí que se pudiera profundizar un poco más en cómo es la relación entre estos grupos, entre estas corrientes y la 4T. Ahí quisiera empezar a comentar, igual sin salir tanto del hilo de la pregunta anterior, porque justamente esta relación con la política que aterriza en el López Obradorismo tiene una tradición histórica bastante amplia que deriva desde las leyes de reforma. Justo uno de los argumentos de la Confraternice, el grupo principal que está ahorita con López Obrador, si no es que el único grupo consolidado que está ahorita con López Obrador de los evangélicos, justo ven esa transición. O sea, hay una lucha por la laicidad que la Iglesia Católica enfrentó a principios del siglo XX, la Iglesia Católica logró y ahora le toca a los evangélicos. Entonces, los evangélicos ahora tienen que disfrutar los derechos que la Iglesia Católica tiene y que ellos no. Entonces, una de las relaciones más fuertes que se tiene con el gobierno de López Obrador es la búsqueda de las reformas de los artículos 24 y 130 constitucional. Se busca que se les dé a los ministros de culto derechos políticos plenos, es decir, que puedan participar en las elecciones y que puedan tener concesiones de radio y televisión que hasta ahora son ilegales, por decirlo de alguna forma, en el país. Sin embargo, en el sur ya hubo 2 concesiones y bueno, ahí hay un problema interesante y otros vacíos legales también bastante interesantes. Transmiten por televisión de paga, por internet, pero pues no tienen permitido tener señales de antenas ni nada de eso, pero las tienen. Entonces, bueno, ahí hay una parte de este acercamiento. Hay un interés muy grande por estas reformas religiosas que ayuden a dar a los evangélicos, principalmente a los evangélicos, bueno, porque son los que le están promoviendo, una voz en el espacio público. Después, tenemos una relación mucho más visual, por llamarlo de alguna forma, donde López Obrador se ha unido a 2 líderes religiosos. Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, Confraternice, y Alejandro Solalinde, de la parte más liberal de la Iglesia Católica. Esto es importante, porque ni la Confraternice tienen todo el apoyo de los evangélicos, ni Solalinde tienen todo el apoyo de los católicos.
Entonces hay que hacer ahí una distinción grande. Entonces los evangélicos que están con López Obrador están haciéndolo, aparte de por estas motivaciones, también por un espacio en la voz pública, al revés, una voz en el espacio público. Y entonces están tratando de posicionar una agenda de alguna manera religiosa, pero de carácter moral. ¿Qué es esto? La Confraternice está ofreciendo sus templos, 7,000 templos hasta el año pasado, que era la cifra que habían dado, para distribuir la cartilla moral. La misma Confraternice ofreció sucursales, bueno, espacios físicos para instaurar bancos del bienestar en el nuevo proyecto de López Obrador, para tratar de llevar este nuevo Banco Nacional a las diferentes comunidades. También dio un apoyo importante a los servidores de la nación. ¿Qué es esto? Aquellas personas que se dedican a repartir, por llamarlo así, becas y programas sociales a las diferentes comunidades. Incluso hubo un escándalo donde el hijo de Arturo Varela fue involucrado, como según ganaba 75,000 pesos, según los mexicanos contra la corrupción y la impunidad, algo que Varela desmintió, pero bueno, no tenemos los documentos a la mano. Y otros pastores evangélicos que estuvieron involucrados a manera de servidores públicos. Entonces ahí hay una discusión. Y aquí es interesante porque, bueno, vuelve la discusión de hasta qué punto una persona que se adscribe como religioso puede participar o no en el espacio público. Tenemos al PAN, muchos de sus militantes son católicos y son evangélicos y participan abiertamente. Entonces ahí es una discusión un poco más grande, donde justamente los evangélicos que están con López Obrador buscan derechos políticos y se están involucrando en espacios donde son legalmente aceptados, pero quizá no son bien vistos. Y eso básicamente. También es interesante que no es la primera vez que vemos a evangélicos cercanos al gobierno federal, ¿no? Con Calderón estaban los Orozco, ¿no? Pastores de una iglesia importante en la Ciudad de México, en el sur, Casa sobre la Roca. Rosy Orozco, si no me equivoco, era senadora del PAN. Inclusive como que se difundió la idea de que Calderón y Margarita Zavala se habían convertido en un culto evangélico, ¿no? Entonces, este acercamiento entre ciertas figuras evangélicas, como bien dice Eric, para buscar más derechos, ¿no? Tal vez en ese tiempo no se intentaba hacer la reforma al artículo, pero creo que hoy en día estamos ante un escenario político y religioso donde tenemos que repensar el concepto de laicidad, ¿no? Ese concepto tradicional de laicidad, en la separación tajante entre iglesia y Estado, pero ¿qué pasa con estos políticos que tienen convicciones religiosas y están en un puesto político importante, ¿no? Y lo vemos en el caso de López Obrador, que también la figura ambigua en cuanto a su religión o su espiritualidad ha ayudado bastante a acercarse a grupos evangélicos que antes lo veían como una figura del mal comunista, ¿no? Satánico, etcétera, que esa era la campaña del terror de años anteriores. Y esta ambigüedad en López Obrador respecto a su espiritualidad, ¿no? Que habla de la Biblia, que dice que es un cristiano en el sentido más amplio de la palabra, pero también tiene su Virgencita de Guadalupe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este juego, este discurso simbólico que tiene Andrés Manuel? Ha sido bastante exitoso para acercarse a los grupos religiosos que antes lo veían con mucha sospecha. Entonces, la relación entre los evangélicos y AMLO, yo lo podría sintetizar, como decía Eric también, en la relación entre Andrés Manuel y Arturo Varela y la Confraternice, desde una relación institucional. Ya la relación tal vez más simbólica o de afinidad con la gran masa de evangélicos, eso tal vez sería otra cosa. Y esto resulta muy interesante, y en esta misma línea, como decía, ¿no? Esta distinción entre, por así decirlo, los evangélicos como creyentes y los actores evangélicos que están en el campo político, es interesante y es importante, y en este sentido quisiera hacer una pregunta. Ya han platicado como cuáles podrían ser las ventajas de estos actores y estos grupos de involucrarse y relacionarse con el gobierno, pero ¿cuál sería como que la ventaja del gobierno o de los actores políticos de relacionarse con estos grupos más, considerando las cuestiones de fe? Y pregunto porque hay algo que he sonado en América Latina sobre el voto evangélico. Pareciera que incluso en lugares como Brasil o como en Chile, los políticos están como que en búsqueda de cooptar este voto evangélico. Entonces,
¿Qué es el voto evangélico? ¿Siquiera puede existir, dada la diversidad que han planteado? Bueno, si quieren, yo puedo Pues comenzar. si quieren, empiezo rápido. Bueno, va. Ya. Yo creo que no existe un voto evangélico como tal, homogéneo, por la misma característica de diversidad y de heterogeneidad que tiene la comunidad evangélica, ¿no? Dentro del mismo mundo evangélico existen grupos que no se reconocen mutuamente como evangélicos también, ¿no? Y ha sido también un dolor de cabeza para los académicos y los que construyen los cuestionarios de las encuestas y los censos, porque cómo incluir, por ejemplo, la Iglesia Universal del Reino de Dios, que en Brasil tal vez ya se asumen como evangélicos, pero en México o sea, podría decir que la mayoría de las iglesias evangélicas no los reconocen como evangélicos, y tal vez la misma situación la vemos con la luz del mundo, ¿no? Entonces, esta diversidad, no solamente en cuanto a los símbolos religiosos, sino también en cuanto a las actitudes políticas y la forma de concebir la realidad social, permea para no poder construir o visualizar un voto corporativo. Que tal vez la cúpula de poder, ¿no? La jerarquía política sí ha tenido la idea de atraer ese voto corporativo, pero no ha funcionado en ningún país, ni siquiera en Brasil, que ganó Bolsonaro, no fue por todos los evangélicos que votaron por él, o sea, fue una gran parte, sí, de evangélicos, sobre todo neopentecostales, con estas mega iglesias y con mucho poder mediático, pero no podemos hablar de un voto evangélico como tal. Eric. Solamente ahondar un poco, porque ya lo dijo todo. Justamente cuando nosotros hablamos de un voto confesional, no solamente evangélico, suponemos que hay una homogeneidad. Y el ejemplo claro de que no existe es el PAN. México tiene, bueno, cuando el PAN todavía era más grande, un 86% de católicos. Entonces, si el voto confesional existiera, el PAN hubiera arrasado en las elecciones desde que fue creado. Entonces, hay como un ejemplo bastante grande. Y otro ejemplo podemos verlo en todo el Cono Sur, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, como mencionaba René, que también los grupos católicos y evangélicos han tenido ciertas alianzas políticas y ni aún así han logrado no han logrado arrasar en las elecciones, no se ha podido, porque justamente la diversidad es tan grande que no se puede comparar un católico de Católicas por el Derecho a Decidir a un católico del Opus Dei, un evangélico de Confraternice a un evangélico de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Son mundos un poco distintos. Entonces, hasta ahí yo. A mí también me gustaría comentar, retomando justo esto que han estado platicando sobre la homogeneidad y la diversidad, pues que pues sí, efectivamente es muy amplia. René justo platicaba de la diferencia entre Luz del Mundo y otros grupos evangélicos, y después a Bolsonaro, y pues sí me llama mucho la atención de cómo Bolsonaro le ayudó mucho la alianza con grupos como con lo que nosotros llamamos Para de Sufrir, la Iglesia Universal, pero justamente cómo, a pesar de que basan sus creencias en el Evangelio, en México no son considerados evangélicos por parte de la mayoría de los grupos evangélicos. O sea, cumplen con características neopentecostales, pero un evangélico pentecostal, más allá de los líderes, un evangélico pentecostal te diría, no, pues ellos son una cosa totalmente diferente a nosotros. Entonces, en cuestiones políticas sería muy difícil también que puedan lograr como una unidad homogénea, tomando en cuenta estas grandes diferencias, igual que otras corrientes como Luz del Mundo. Y me gustaría nada más terminar dejando en consideración la característica expansionista del cristianismo. O sea, nos llama mucho la atención porque el cristianismo ha estado históricamente con tanta necesidad de involucrarse en cuestiones de poder, y creo que también podríamos reflexionar un poco más sobre la característica expansionista del cristianismo. O sea, la labor de un cristiano también es dar la palabra de Dios, darle a los otros la palabra de Dios, compartir sus valores, sus creencias, y pues qué mejor lugar que en el poder. Entonces quisiera nada más cerrar con eso. Muchísimas gracias. Me acaban de hacer llegar una pregunta. ¿Cuál y cómo ha sido la respuesta evangélica ante el coronavirus? Manuel, si gustas iniciar. Sí,
Es muy interesante. La respuesta universal en cuestión religiosa al coronavirus ha sido muy interesante y justo creo que con lo que les voy a platicar es otra muestra de la falta de unidad y de homogeneidad. La Confraternice y otros grupos evangélicos como, ahorita les digo, bueno, otros grupos evangélicos dijeron, pues ahorita saben que no hay que dar servicio, todo por internet, pero aún así hay pastores e iglesias rebeldes y apenas salió la noticia de que en Ciudad Juárez 5 pastores murieron por coronavirus porque ellos sí siguieron dando servicios, se contagiaron y pues fallecieron. Entonces creo que ese es un ejemplo de cómo también no existe una homogeneidad en este tipo de iglesias. Sí, ha sido bastante interesante la reacción de los evangélicos ante esta pandemia, ¿no? Yo supuestamente debo estar haciendo trabajo de campo en iglesias neopentecostales aquí en Santiago de Chile, pero con esto es imposible, ¿no? Entonces me obligo a hacer etnografía digital, ¿no? Y ir revisando, por ejemplo, las actividades que hacen estas iglesias a partir de sus redes sociales. Y si algo me he dado cuenta, y no me ha sorprendido tampoco mucho, es que por lo menos las iglesias neopentecostales no ha habido tanta diferencia entre antes y después de la pandemia, ¿no? Porque estas iglesias ya de por sí son expertas en el uso de los medios masivos de comunicación y de las redes sociales y los medios digitales, ¿no? Entonces, no ha sido tan sorprendente en este sentido. Pero, ¿qué pasa con las iglesias del protestantismo histórico o las iglesias pentecostales más pequeñas, más tradicionales, que no están acostumbradas al uso de las redes digitales? Ha habido un incremento en este uso, ¿no? Iglesias que llevaban años sin actualizar su cuenta de Facebook, hoy en día han subido nuevas cosas, están subiendo sus prédicas también en Internet. Entonces eso es algo bastante interesante que estamos viendo ante la contingencia sanitaria. Y otros elementos también que veo, y bueno, tal vez otros compañeros podrán ahondar más en la cuestión de las teorías conspiracionistas, ¿no? Que estamos viendo por todas partes. Cada vez que sucede un desastre natural de esta magnitud, pues siempre salen a relucir voces apocalípticas, ¿no? Pero toda esta cuestión del nuevo orden mundial, de la vacuna de Bill Gates, etcétera, el COVID como castigo de Dios por el aborto y por el matrimonio igualitario, pues son discursos que están difundiéndose entre grupos evangélicos y yo estoy ahí de infiltrado en algunos grupos en Facebook de cristianos conservadores y es el pan de cada día ese tipo de comentarios. Entonces sí no, o sea, podría ser algo preocupante, pero a la vez también tenemos que considerar que estos no representan a toda la gran masa de evangélicos. Y por último, nada para cerrar este elemento y relacionándolo con lo que estábamos hablando anteriormente, de por qué tal vez los políticos se acercan a estos grupos, ¿no? Los evangélicos son un grupo religioso, representan a muchos grupos religiosos que llegan donde no llega el Estado en la sociedad mexicana, ¿no? Donde donde no se garantiza la salud, donde no se garantiza la educación y donde solo estos grupos pueden llegar hasta allá y poder llevar un mensaje de esperanza para la gente, ¿no? Donde solo llegan los evangélicos y los narcos. Entonces estamos ante sectores de la sociedad que de alguna forma se está disputando, ¿no? La pertenencia o a una religión o al narcotráfico. Entonces, de ahí está lo fuerte del escenario, lo impactante, pero también tal vez lo necesario de los gobiernos o del Estado de acercarse tal vez a este tipo de grupos, no con una visión o con una relación para también moralizar a la sociedad a partir de los principios religiosos de estos grupos, sino como una alianza igual estratégica, política, de poder por lo menos ser un medio para llegar a estos sectores. Muchas gracias. Paz, ¿quieres comentar algo? Nada más, un poco en la línea que comentaron René y Manuel, justamente los evangélicos, en sentido general igualmente, no todos, han seguido de alguna manera lo que saben hacer, principalmente los neopentecostales. Tienen algunos que los califican más como espectáculos que como cultos, o sea, son cosas que ya están probadas, ellos ya lo tienen. Y el contraste que quiero hacer entonces, otros grupos religiosos como los católicos no lo están sabiendo hacer. O sea, los evangélicos
tienen todavía sus programas de televisión, tienen sus cultos por internet, sus sermones, que el pastor se graba enfrente y empieza a hablar a la comunidad y le comentan y todo, y la Iglesia Católica solo tiene misas en vivo. Entonces ahí hay una gran distinción. Los evangélicos están sabiendo, ya sea voluntaria o involuntariamente, aprovechar esta contingencia del coronavirus de no tener que salir de casa, porque así nacieron, porque así han apostado para tratar de convertir más fieles, como decía Manuel. Entonces es la única como arista que quisiera agregar. Pues realmente ha sido bastante ilustrativo todo este tiempo, todo lo que han comentado. Lamentablemente estamos llegando hacia el final de esta sesión. Entonces, los evangélicos llegaron a la conquista del Estado. Al final del día, si bien se están constituyendo en un fuerte actor social y político, en realidad son un grupo diverso, con diferentes posturas y actitudes hacia lo político, e incluso hay quienes ni siquiera se interesan en participar en ello. Pero bueno, hemos llegado al final de esta sesión. Agradecemos a nuestros panelistas y a quienes nos vieron en vivo por nuestra página de Facebook. Les recordamos que podrán ver esta y las otras sesiones en nuestro canal de YouTube. Nos vemos el próximo jueves, donde discutiremos sobre la crisis de valores que a los ojos de muchos padecemos. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.